En una entrevista otorgada a TV Perú, la periodista Romy Guamaní indicó que ha llamado mucho la atención a todo el país los productos que el Congreso ha añadido al proyecto que presentó al Ejecutivo para exonerar el IGB, productos incluidos en canasta familiar de alimentos como pollo, huevos, azúcar, entre otros, pues incluyeron otros productos que no están en el consumo familiar de todos los peruanos. Al respecto, el economista Eduardo Recoba apuntó que hay que considerar que existe la probabilidad de que hay un completo divorcio desde el Congreso y que son la realidad social y económica de las capas pobres de la clase media trabajadora del Perú. En esa línea, puntualizó que la definición de una canasta básica familiar tiene que ver con principios proteicos, nutricionales, de ingesta proteica básica que está contemplada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que si alguien sabe lo mínimo de Objetivos de Desarrollo Sostenible en función a ingesta y proteica y calórica, debe entender que hay productos que no son ni claves ni críticos en una canasta básica familiar, que sí precisa de huevos, pollo, leche, aceite, entre otros. Asimismo, criticó que incluyeran en las especificaciones de productos a aves de carne blanca. Al oír esto, la periodista aclaró que estaban hablando de ganso, producto que no está en la dieta habitual del peruano de a pie, tampoco el faisán ni la gallina de Guinea, productos que sin duda escapan de la realidad y evidencian ese divorcio del Congreso con el pueblo peruano, porque pusieron esas carnes extravagantes en lugar de poner el pan y el aceite, que son primordiales en la alimentación de los peruanos y que también elevaron sus precios. Eduardo Recoba señaló que el alza de precios tiene que ver con la formación de precios desde la inflación, que es global y sistemático, que ataca a todo el mundo, incluido Perú, sobre todo las capas más pobres, porque son ellos los primeros en ser golpeados por la desvalorización del dinero en el tiempo, pero que también afecta a la clase media trabajadora. Romy Guamaní le preguntó al economista qué es lo que cree que pudo haber pasado en el Congreso para que añadan a la propuesta inicial del Ejecutivo esos productos, y Eduardo Recoba respondió que a pesar de que el Legislativo no tiene una facultad de legislar sobre gastos, indirectamente lo está haciendo, porque las propuestas en torno a la reducción impositiva tienen que ver con limitar un gasto futuro fiscal. Bien, ya lo veníamos comentando, ¿no? Y de hecho esto es una información de que ha llamado mucho la atención a todo el país en general, ¿no? De estos nuevos productos que el Congreso finalmente ha añadido a este proyecto que presentaba o presentó el Ejecutivo, ¿no? De que se exonere el impuesto a productos básicos como el pollo, huevos, pan, aceite, azúcar. Sin embargo, le han añadido otros productos más que no están precisamente en el consumo familiar de todos los peruanos. Y en eso también me incluyo yo. ¿Cómo lo ha tomado usted? ¿Cómo lo analiza? Yo también me incluyo. Hay que considerar que existe la probabilidad de que hay un completo divorcio desde el Congreso con la realidad, ¿no? ¿Y a qué me refiero? A la realidad social, económica, de las capas pobres y de la clase media trabajadora del Perú. La definición de una canasta básica familiar, Romy, tiene que ver evidentemente con principios proteicos, nutricionales, de ingesta proteica básica que está contemplada, por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No me quiero poner muy técnico, pero creo que si alguien sabe lo mínimo de Objetivos de Desarrollo Sostenible en función a ingesta proteica, a ingesta calórica, debe entender pues que hay productos que no necesariamente son claves o críticos dentro de una canasta básica familiar, que sí precisa, por ejemplo, de huevos, pollo, aceite, harina, azúcar, leche, pero en definitiva aves de carne blanca, hasta donde yo sé, pues nunca lo he visto desde el siglo XVIII con la corte de Versalles. Esa es la verdad. Exacto, estamos hablando de ganso, ¿no? Y realmente el peruano de a pie... Estamos seguros de que no está en su dieta habitual, ni mensual, ni anual, ni en 2 años de repente consumir ganso, faisán, estamos hablando de gallina de Guinea, bueno, carne importada tal vez, ¿no? Lasaña, ravioles, pero hay algunos productos que sin duda, pues, como usted dice, escapan de la realidad, ¿no? Y denotan, como usted bien ha señalado, este divorcio con la realidad peruana. Sin embargo, también, señor Recoba, no se ha incluido el pan y el aceite, y esto sí es elemental. Ahora podemos encontrar en algunas panaderías la unidad a 40 céntimos. Hemos visto cómo ha ido escalando, ¿no? Y que también eso sí responde a elementos o motivos externos. Entonces, estas dos cosas se han dejado de lado. Sí, como usted bien indica, Romy, hay un contexto global inflacionario que tiene que ver con el sistema de precios
o con la formación de precios desde la inflación, ¿no? Que es, repito, global, sistémico, porque nos ataca a todos y a todas, a nivel global, regional, América Latina y en concreto el Perú, y además ataca a las capas pobres, evidentemente a través de la inflación, quienes son los primeros afectados, los primeros golpeados por la desvalorización del dinero en el tiempo, que es la inflación. Y por otro lado, también evidentemente ataca a la clase media trabajadora. Y también es un fenómeno esta inflación global, internacional, por choque de oferta, hasta podríamos decir que es hasta importada, porque esta inflación viene desde el 2021 presionando desde los mercados externos. Podríamos decir que es temporal, pero la temporalidad, Romy, es muy difícil en estos momentos pronosticarla justamente por el entorno geopolítico alrededor de la guerra Ucrania versus Rusia, ¿verdad? Exacto, porque no se sabe, ¿no?, cuándo va a ser el fin de este conflicto. Se hablaba que podría ser de algunas semanas, sin embargo, ya estamos... Sí. Sí, el escenario base, bueno, inicialmente las y los economistas habíamos establecido como una convergencia del proceso inflacionario para el cierre de este primer semestre, es decir, a junio de este 2022. Sin embargo, el escenario más optimista, por decirlo de alguna manera, es a enero del 2023. Igualmente, seguimos colgados con un contexto de incertidumbre, no solamente por la guerra, Romy, sino también por un contexto inflacionario. Ya muchos bancos centrales han elevado la tasa, que para que el público nos entienda, la tasa de referencia a corto plazo es el paracetamol y la inflación es la fiebre. Entonces, se eleva la cantidad de paracetamol para bajar la fiebre, y en eso están ahorita los bancos centrales del planeta, ¿no? Perdone la interrupción. Sí, en todo caso, señor Rucova, a ver, intentemos al menos entender qué ha podido pasar en el Parlamento para que se puedan añadir a esta propuesta inicial del Ejecutivo estos productos, ¿no? O sea, ¿qué ha podido ocurrir para que se incluyan estos productos? O sea, ¿qué ha podido pasar? O sea, ¿qué puede estar para tratar de ponernos en el lugar de ellos, ¿no? Y tratar de comprender en algo. Usted, que es especialista desde el punto de vista económico, ¿qué vía le puede dar? ¿Cómo se puede entender ello? Es una pregunta muy inteligente porque nos provoca o nos obliga a vincular la economía y la política, que van tan de la mano, ¿verdad? Lo que se nos ocurre, el primer escenario base que manejamos los economistas a propósito de estas maniobras desde el legislativo, es que no obstante el legislativo no tiene una facultad de legislar sobre gasto, indirectamente la sensación es que sí lo está haciendo. ¿Por qué? Porque las propuestas, las iniciativas legislativas en torno a la reducción impositiva tienen que ver con limitar un gasto futuro fiscal. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones del economista Rucova, quien criticó duramente el proyecto de ley de ALBA sobre la exoneración del IGB? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video.